Amén. Muy bien, para comenzar, quisiera preguntarles, si usted está a través de Facebook y lo sabe, o de YouTube lo sabe, y los que están en la presencialidad, quiero preguntarles lo siguiente. ¿Ustedes saben qué ocurrió en Colombia el 6 de marzo del año 2020? ¿Alguien sabe? ¿No? Algunos ya le están apuntando, sí, muy bien. Quizás algunos digan, no, yo ni idea que ocurrió eso. Y está bien, no, tampoco es que se tiene que aprender todas las fechas. Pero para nuestra información, el 6 de marzo del año 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social confirma el primer caso de COVID-19 en Colombia. No quiere decir que el 6 de marzo comenzó el COVID a nivel mundial, no, vendría desde el 2019, pero en Colombia, a partir del 6 de marzo del año 2020, por primera vez se supo que había una persona que había contraído COVID. El 6 de marzo del año 2020 comenzó todo. Y de ahí en adelante, bueno, ustedes y yo hemos sido testigos de todo lo que ha ocurrido alrededor de este virus, ¿no? Algunos todavía no lo han enfrentado, otros lo hemos enfrentado y gracias a Dios hemos salido en victoria. Y también hemos tenido lastimosamente pérdidas alrededor nuestro, familiares, amigos que se han ido a causa de este virus tan terrible. Pero ¿saben? Para ello quisiera que viéramos la siguiente foto. Va a salir en pantalla la siguiente foto. Esta foto, ¿reconocida para nosotros? ¿Saben? Luego de que el contagio fue aumentando y muchos afectados por el COVID-19 tuvieron que ser hospitalizados, imágenes como estas, o la que aparece en pantalla ahí en su dispositivo, se volvieron muy comunes en los hospitales. Grupo de médicos, internistas, enfermeras, anestesiólogos, terapeutas y yo no sé cuántos más profesionales empujando, llevando camillas, corriendo de aquí para allá, tratando por todos los medios de salvar a aquella persona que llegaba allá. Saben, a mí me gustó un documental que vi, y es que a un médico internista le hacían una pregunta y frente a esta pregunta, que era, ¿por qué sacrifican tanto? ¿Por qué luchan tanto por salvar a las personas que llegan a urgencia? El médico antes había expuesto, estamos agotados, algunos llevamos 48 horas sin dormir. Y la pregunta del periodista fue, ¿y por qué lo hacen? ¿Por qué se sacrifican tanto? ¿Por qué luchan tanto por salvar las vidas de las personas que llegan a urgencias? Y la respuesta fue contundente y fue lo que más, sorprendió mi vida. Y es que él decía, nuestra vocación es salvar vidas. Y tenemos fe en que a pesar de que no sea prometedor el panorama, lucharemos hasta el último minuto para salvarlos. Su vocación los había llevado a tener fe de que podían salvar vidas. Por ello, he titulado este mensaje, discípulos que desarrollan su vocación con fe. ¿Cuántos somos discípulos que desarrollamos nuestra fe, nuestra vocación con fe? ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Y saben, el texto bíblico me muestra una escena que se puede asimilar en algo a lo que estoy hablando de una vocación con fe, que obtiene como resultados la salvación y la sanidad, en este caso de un paralítico. Creo que ya sabemos para qué texto vamos. Pero quisiera que leyéramos Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Voy a dar unos segundos para que usted pueda buscarlo en su Biblia. Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Y que por favor siempre tengan en memoria estas palabras de este médico. Nuestra vocación es salvar vidas y tenemos fe de que lo podemos hacer. Amén. Algo parecido pasa con nosotros. Somos una iglesia que creemos que las vidas se pueden salvar y tenemos fe y lucharemos cada día para que eso ocurra. Amén. Listo, ya lo tenemos, vamos a leerlos. Voy a leérselo en Nueva Versión Internacional, un lenguaje más contemporáneo, más para nosotros. Pero si usted tiene Reina Valera 60, es el mismo texto bíblico, ¿ok?
Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa, y se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta, mientras él predicaba la palabra. Jesús había regresado y todo el mundo había ido a escucharlo, y era tanta la gente que ya no cabía dentro. Y yo creo que desde afuera gente escuchaba predicar a Jesús la palabra de Dios. Entonces, hasta aquí está interesante la historia. Aquí la historia se interrumpe por un acto maravilloso. Y dice, entonces llegaron, ¿cuántos hombres? 4 hombres que llevaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por la causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaban. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Qué hermosa escena. Pero la 6 también muestra otro panorama ahí. Y es que estaban sentados allí, ¿quiénes? Algunos maestros de la ley, ¿sí? Y ellos en su mente decían, este está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que estos eran lo que estaban pensando, y entonces dice, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico y le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces el paralítico se quedó en la camilla y todos dijeron, ¿qué pasó ahí? No, él se levantó, tomó su camilla y enseguida salió caminando a la vista de todos. Ellos quedaron asombrados y comenzaron ¿a qué? A alabar a Dios, diciendo, jamás hemos visto cosa igual. Tanto como los camilleros como Jesús son el ejemplo del desarrollo de una vocación de servicio con fe. Muchas veces pretendemos servir en la iglesia y fuera de ella, diciendo o valiéndonos únicamente de nuestras propias capacidades. Yo lo puedo, yo soy capaz, por eso estudié, por eso hice esto. Pero hoy Dios nos invita a inyectar fe en todas las cosas que hagamos, porque la fe hace que sea enaltecida la autoridad de Dios que tiene al usarnos como instrumentos. Por eso a través de ese pasaje podremos identificar 3 características de un discípulo que desarrolla su vocación con fe. ¿Cuántos queremos desarrollar nuestra vocación con fe? Amén. ¿Comprendemos qué es vocación? Vocación es ese llamado de Dios para hacer algo. Entonces, ¿hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer con fe? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pocos. Los otros están pensándolo todavía. Todo lo que hacemos, que se llama vocación, ¿lo hacemos con fe? Amén. Entonces estas 3 características deben estar entre nosotros. Primero, un discípulo que desarrolla su vocación con fe sobrepasa las dificultades. 4 convencidos de eso. Con esos 4 venceremos el mundo. Un discípulo que desarrolla su vocación con fe, en primer lugar, sobrepasa las dificultades. ¿Cuántos dicen amén? Desde el versículo 1 hasta el versículo 5, parte A, vemos que Jesús ha llegado a Cafarnaúm otra vez. Y es que para Marcos comienza el capítulo 1 mencionando cómo es el comienzo del ministerio de Jesús. La primera acción es que él llama a 4 discípulos. La segunda acción, que se va a Galilea y allí empieza a hacer milagros y a predicar. Ahora, en el capítulo 2 que acabamos de leer, Jesús está regresando a Cafarnaúm. Ya la fama de Jesús era conocida. Ya sabían que él predicaba de Dios. Ya sabía que él era un hombre que sanaba, que restauraba. Por eso es bien diciente que cuando empezamos a leer el capítulo 2, dice que la multitud llegó donde él estaba y todos querían escucharlo.
Y qué interesante es que en medio de este contexto es donde podemos ver, en medio de una multitud, la fama de Jesús, todos queriendo escucharlos, que llegan 4 hombres que llevaban en una camilla un paralítico. ¿Saben? El texto no nos menciona cómo se llaman estos 4 hombres. El texto no nos deja ver cómo se llamaba el paralítico. Si el paralítico era paralítico de nacimiento o había pasado algo en el tiempo. Tampoco nos deja ver, aunque algunos asumen de que quizás ellos eran amigos del paralítico por el esfuerzo que hicieron, pero el texto no nos deja ver que ellos fueran amigos del paralítico. No sabemos nada, solo la escena nos deja ver 4 hombres que, sin importar el obstáculo que se estaba enfrentando hacia adelante, su objetivo era que ese paralítico estuviera frente a Jesús. ¿Por qué? Porque sabía que Jesús podría levantarlo de su parálisis. Qué hermoso es eso. Porque al igual que estos 4 hombres, iglesia, nuestra vocación cristiana nos impulsa como iglesia a buscar que nuestra familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo tengan un encuentro con Jesús y Él pueda cambiar su condición. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, no olvidemos que en este tiempo tú y yo somos los camilleros de Dios. Somos esos hombres, somos esas mujeres, somos esos jóvenes que llevaremos a que otros conozcan de Jesús. Y si tú vienes por primera vez a este lugar, quizás puedas identificarte con el paralítico. Y no es que yo te esté ofendiendo en esta mañana y tú me digas, pero ¿qué usted dice que yo estoy con parálisis? Que no, te estoy hablando en un sentido espiritual. Quizás tengas impedimento o algo te impida que puedas llegar a Jesús y conocer la gracia de Jesús. Quizás hábitos ocultos. Quizás una situación que no lleva hacia bien. Pero saben, alguien, un camillero te trajo hoy aquí para decirte, puedes tener un encuentro con Jesús y tu condición puede cambiar. Porque muchos de nosotros un día fuimos como el paralítico y hoy podemos decir nuestros pecados han sido perdonados y nuestra vida ha sido sanada. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Saben? Si le va a aplaudir, apláudale fuerte al Señor. Mi invitación, iglesia, es que nuestra vocación cristiana se interese por aquel que le es difícil por su condición acercarse a Jesús. Amén. Últimamente he dado algunos mensajes que yo digo, quisiera poder decir, Dios los bendecirá. Dios les dará dinero, plata, hay promesas para ustedes. Y eso es amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero saben, el actuar cristiano, la vocación, me lleva no solamente a interesarme en mí, sino a interesarme en aquel que está en parálisis, aquel que no se puede acercar en Jesús. De nada sirve que yo gane todo el mundo si mi familia que anda en parálisis no puede conocer a Cristo. Por eso la invitación es que nosotros nos convirtamos en esos 4 camilleros. Pero ¿saben? El texto me deja ver que no solamente es los 4 camilleros llevando hacia el hombre, sino que hay ahora un obstáculo. Para Marcos, la multitud siempre se convierte en obstáculo. Siempre. Lees Marcos completamente y Marcos pone a la multitud como una multitud pasiva, impidiendo el actuar de Dios. Aunque ellos estaban escuchando, impiden el actuar de Dios. Y yo no sé, porque el texto no lo deja ver, quién fue el que planeó el asunto. No sé cómo lo dijeron, no sé si al final hicieron un plan, no sé. Lo único que sé es que el texto me dice que ellos subieron hasta el techo, abrieron un hueco y sin más ni más empezaron a bajar al paralítico en mitad de la sala. Déjenme ubicar en la sala. Imagínense esa escena. Aquí nosotros, Jesús, no Jesús yo, sino Jesús, predicando y de repente rompen el techo y los de comunicaciones van a decir, no, las luces, no importa, cae el techo y de repente empiezan a ver bajar a un paralítico. ¿Saben?
Esto me deja ver claramente que aquel que tiene una vocación clara cristiana nunca va a frenarse por los obstáculos, sino por el contrario, va a seguir hacia adelante. Su objetivo es que su familia, que sus amigos, sus compañeros de trabajo, todas las personas puedan acercarse a Jesús. Iglesia, si somos discípulos con vocación, no habrá obstáculo que impida que nosotros podamos predicar el evangelio y traer personas a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el día y aquellos amigos que, sin importar los obstáculos, siguieron insistiendo en mí para que un día me acercara a Él. Asimismo puede pasar con las demás personas. ¿Saben? Frente a los obstáculos no podemos darnos por vencidos. ¿Saben? Necesitamos luchar para que nuestra familia, para que nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, las personas que conozcamos, sean salvados y sanados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los médicos luchan porque su vocación es salvar vidas y tienen fe en que con la medicina podrán hacerlo. ¿Saben algo más hermoso? Tú y yo tenemos la vocación de predicar el evangelio para que Jesús sane y salve sus vidas. Y tenemos la seguridad de que nada impedirá que eso pase. ¿Cuántos dicen amén? No te limites, vence los obstáculos, vence. Pero es que le he predicado 100,000 veces. Pues bueno, vamos por otras 200,000. Sí. Ya hay alguien que está en la presencia del Señor, que un día, yo cuando oraba por mi familia, y yo llevaba como 6 meses y no pasaba nada. Yo decía, Señor, ya no voy a orar por mi familia, eso no hacen. Y esa mujer, que es la hermana Rosita de Martínez, se levantó y dijo, 20 años he orado por Otiliano, para que llegue a los pies de Cristo. Y aquí está. Y yo decía, yo estoy poniendo un obstáculo de 6 meses y esta mujer 20 años. Así somos nosotros. ¿Qué obstáculo impide para que traer a las personas que conozcan de Cristo? ¿Saben? Los obstáculos los ponemos nosotros, porque para Cristo no hay obstáculos. No hay obstáculos. Como iglesia no nos daremos por vencidos frente a los obstáculos, sino que cada día lucharemos por ver paralíticos ser perdonados y sanados por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Saben qué es lo hermoso de esta escena? Que Jesús, al ver al paralítico, no dijo, ay, paralítico, por tu fe serás sanado. No, sino voltea a mirar a los 4 hombres. Y déjenme ser un poco expresivo en esto, imaginativo. Esos 4 hombres que estaban llenos de tierra, esos 4 hombres que estaban sudando, esos no tenían bloqueador, gorrita, cachucha, nada de eso. Quizás con sus manos llenas de llagas por haber hecho el hueco y después bajar al hombre. Y saben, quizás hasta cansados estaban, porque es que romper un techo no era tan fácil. No es levantar 3 tejas de zinc y se acabó. No. Y saben, cuando los ve allá cansados, sudados, cochinos, ¿sabes qué le dice Jesús? Por la fe de estos hombres es que tú hoy vas a ser sano y salvo. Podremos decir, nos cansamos, nos fatigamos, pero es que esto es duro. Sí, es duro, pero vale la pena porque la recompensa es mayor. Es ver a tu familia llegar a los pies de Cristo, es ver a tus vecinos llegar a los pies de Cristo, es ver a tus compañeros llegar a los pies de Cristo. Y en ese momento todo valdrá la pena. Un discípulo con vocación no se limita, rompe los límites. ¿Dispuestos a romperlos? Amén. Segunda característica, un discípulo que desarrolla su vocación con fe reconoce la autoridad de Jesús.
¿Reconoce quién? La autoridad de Jesús. Versículo 5, parte B al 11, sigue una historia interesantísima. Y es que por ver la fe de ellos, le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Hasta ahí la escena, para muchos de nosotros, debería terminar no con tus pecados te son perdonados, sino con ¿cuál? ¿Sí? Lo bajan paralítico. Yo digo, si yo estoy en la multitud, yo espero es que Jesús diga, levántate y anda. Y el otro se levantaría y andaría. Pero la frase no comienza con levántate y anda, sino comienza, tus pecados te son perdonados. Uno de los temas principales de este pasaje en Marcos y de muchos de los milagros que han venido ocurriendo y que narrará Marcos en su libro es querer demostrar que Jesús es hijo de Dios. Y aquí lo plantea diciéndole, ¿saben qué? Todos los que están leyendo y todos los que están viendo esta escena, Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y para el común de la cultura judía en ese tiempo, sabían que el único que podía perdonar pecados era Dios. Interesantísimo esta escena. Y yo diría, en medio de la multitud, ¿y entonces quién es Jesús? Si el que perdona pecados es Dios, y esto le está diciendo a este hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces Jesús se está haciendo igual que Dios, ¿o es Dios? Gloria a Dios, porque nosotros ya lo sabemos. Pero dice la palabra de Dios que los leyes de la ley, los maestros de la ley, ¿qué decían? Los doctos de la ley, este es un hereje, blasfemo. Bueno, hereje lo metí yo. Este es blasfemia, dice. El único que puede perdonar es Dios. ¿Y sabe qué les dice Jesús? ¿Qué es más fácil decirle a esta persona? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Desde mi punto de vista es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados. Porque igual yo no sé si al final no es evidente si los pecados fueron o no perdonados. Pero termina diciéndole Jesús al hombre, no solamente tus pecados te son perdonados, sino ahora levántate y vete. Sé sano. No solamente lo salvó, sino que también lo sanó. Y ahí mi mente empezó a pensar en algo. Los 4 hombres que aquí ya no son mencionados, que quizás se quedaron en el techo esperando el milagro, tenían una fe clara en Jesús. Sabían que Jesús era el que sanaba. Sabían que Jesús era el que salvaba. Pero abajo habían unos maestros de la ley diciendo, criticando, renegando, hablando, diciendo, no puede, no puede, no puede, porque el único que lo puede hacer es Dios. Y mi pregunta fue en ese momento, ¿en qué lugar estoy yo? ¿Soy de esos hombres de fe que acerco a Jesús porque sé la autoridad que tiene Jesús en nuestras vidas? ¿O soy aquel que se queda simplemente murmurando, criticando, renegando y todo lo que termine en ando, pero nunca apoyando? Salió el verso sin mucho esfuerzo. ¿Sabe? Aquel discípulo que desarrolla su vocación con fe reconoce que quien sana y quien salva es Jesús. Es Jesús. Reconoce la autoridad de Jesús. ¿Saben? Yo a veces molesto diciendo, cuando me preguntan, ¿y quién es tu papá? Y yo le digo, mi papá es el dueño del universo. Y algunos se ríen como, no, la verdad. Yo, sí, la verdad. Porque mi papá es Dios. Y yo reconozco quién es Dios. Iglesia, es necesario reconocer quién es Dios. No podemos quedarnos en la orilla murmurando, criticando. Pero vamos, háblale. No, pero pastor, es que ese es más malo que quién sabe qué. Más malo que Caín. Ese Dios no puede hacer nada en él. Le quitamos la autoridad a Dios. Le quitamos la autoridad de quien puede sanar y perdonar.
Y si tú estás por primera vez en este lugar, quiero decirte algo. Yo no tengo ningún poder y no lo quiero tener. Yo no soy el que salvo. Yo no soy el que sano. Es más, ninguno de los que estamos aquí podemos hacer eso. El único que los puede salvar, el único que los puede sanar, el único que puede cambiar su condición es aquel del cual les estoy hablando hoy, y es de Jesús de Nazaret. El único que puede darles esperanza, futuro, cambiar su vida, se llama Jesús de Nazaret. Y eso sí se los puedo afirmar, porque un día sin futuro y sin esperanza, queriendo terminar mi vida, consumido en droga, entregué mi vida a Él y comprendí que para Él nada es imposible. ¿Quién eres? ¿Uno de los camilleros que cree que Jesús lo puede sanar? ¿O uno de los maestros de ley criticando, murmurando, diciendo esto no puede pasar? O peor, la multitud en silencio. ¿Y yo qué pienso? No sé. La multitud no hizo nada. Los maestros de la ley criticando, los discípulos, los camilleros esperando el milagro, y la multitud Tres formas de ver la autoridad de Dios. ¿Cómo la ves? ¿Como los camilleros? ¿Creyendo que Dios puede actuar? ¿Como los maestros de la ley? Solo murmuran, critican. Todo está mal en esa iglesia. Hasta yo que estoy en la iglesia está mal. Critican y hablan y dicen, y es que no sirve para nadie, es que no hace nadie, es que no sé qué. O somos de la multitud. ¿Y usted qué piensa? Mi invitación es que aquel discípulo que desarrolla su vocación con fe reconoce la autoridad de Dios. Reconoce que Dios puede cambiar. Alguien un día preguntó a un pastor: pastor, ¿usted por qué siempre predica y siempre predica? ¿No se cansa de predicar y de hablar de Dios y de decirle a las personas que hay un Dios que sana y que salva, que no sé qué? Y este pastor le dijo: no me puedo cansar, porque tengo la seguridad que el único que puede cambiar las vidas de las personas que me están escuchando es Jesús de Nazaret. Yo no puedo cambiar la vida de nadie, pero Jesús sí la puede cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en tercer lugar, un discípulo que desarrolla su vocación con fe es instrumento para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es una conclusión, pero yo lo puse como un punto, porque después de que le dice levántate y anda, el paralítico se levantó y no dejó reguero. Cogió su sábana, cogió su camilla y se fue. No sé, es un imaginario mío. La multitud que no lo había dejado entrar, ahora lo deja salir, maravillado, viendo a este hombre. Pero si era un paralítico, mírelo cómo camina. ¿Y saben? El texto me dice que ellos terminan, la multitud termina diciendo algo, alabando a Dios y diciendo: jamás hemos visto cosa igual. Y entonces yo sigo pensando en esos 4 que se quedaron allá arriba en el techo. Sigo pensando en ellos. Primero, si fuera Jesús Alberto Escobar el que hubiera estado entre los 4 chillando como Magdalena. ¡Ay, gracias Dios! Pero alegrándose, diciendo: sí, valió el esfuerzo, valió todo. Pero ¿sabe qué produjeron esos 4 hombres? No solamente que el paralítico se sanara, no solamente que el paralítico hubiese sido salvo, sino también hicieron que las personas, la multitud que se había vuelto un obstáculo, ahora glorificaba a Dios y decía: no hemos visto cosa igual. Cuando somos instrumentos de Dios, la gloria será para Él. No somos nosotros, es Él el que cambia, es Él el que sana, es Él el que salva.
Es Él. Yo me muevo en la dimensión, yo oro y las personas se sanan porque es que yo tengo la unción y el poder. Mentiras. El que tiene el poder, el que tiene la autoridad para sanar se llama Jesús de Nazaret. Y yo simplemente soy su instrumento. Yo simplemente hago lo que Él me ha mandado a hacer. Y a quien debe darle la gloria y a quien deben alabar es a Él. A Él. A Él. Mi sueño es predicar a jóvenes y que jóvenes sean cambiados. Y que jóvenes sean diciendo y alabando a Dios: gracias Dios por cambiar mi vida, gracias Dios por transformarme. Yo simplemente soy un instrumento de Dios. Somos instrumento de Dios. Cuando tenemos fe, veremos a un Dios actuar y veremos a un Dios sobrenatural obrando en las vidas. Pero también veremos a personas glorificando a Dios. Ana María Escobar, ustedes la conocen, hermosa igual que el Papa. Cada día digo: Señor, tú tienes un propósito grande con ella. Tantos obstáculos que se han presentado en sus cortos 8 años, que uno pudiese decir: bueno, Señor, ¿qué más? ¿Ahora qué falta? Pero a pesar de eso, cada milagro de Dios en la vida de mi hija le ha demostrado a mi familia y a la familia de mi esposa que no creen en Dios, que hay un Dios de poder. La última vez fue hermoso para mí, con el nudo en la garganta pero fuerte, me hice yo, cuando nos enteramos de que Dios sanó su corazón y permitió aún la intervención del médico para decir: entré en el corazón de Ana María y no hay nada. Y saben, fue bello escuchar a nuestra familia, aún aquella que no conoce de Dios, dándole la gloria a Él, diciéndole: gracias Dios, gracias Señor porque tú cambias, gracias Señor porque tú sigues haciendo milagros. Y eso no pasa porque yo soy el pastor y Dios me ama más, no. Ante Él todos somos iguales. Permite ser instrumento de Dios para que tu familia pueda glorificarlo. Permite ser instrumento de Dios para que tus vecinos puedan glorificarlos. Permite ser instrumento de Dios para que tus compañeros de trabajo den gloria a Él. Permítete ser instrumento de Dios para que otros conozcan de ese poder salvador y glorifiquen a ese Dios. Eso es ser un discípulo con vocación. Estamos en el devocional en Jueces y ya pasamos ese momento cuando se levantó una generación que no conocía del Señor. Somos nosotros los que tenemos que ser instrumento de Dios para que las siguientes generaciones alaben y glorifiquen a Dios. Sueño con que si nos hacen una entrevista, como se le hicieron al médico, y nos digan: Juan, Andrés, Claudia, Margarita, Linda, Felipe, no sé, ponga el nombre suyo ahí. ¿Usted por qué hace todo lo que hace? ¿Usted por qué sigue predicando el evangelio? ¿Usted por qué sigue hablando de Dios? ¿Usted por qué sigue orando por las personas? ¿Usted por qué sigue haciendo eso? Usted pueda dar la respuesta contundente: mi vocación es que otras personas se salven a través del evangelio de Jesucristo. Y tengo fe de que eso va a pasar. Tengo fe de que eso va a pasar. Voy a invitarte a que te pongas sobre tus pies.